Hombres de Gedón, buenos días Rosemary, Lorena, qué bendición, Dios es bueno, me alegra saludarlos, nuevamente Dios me da el privilegio de estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Don Oliver, buenos días, Juliana, Doris, bueno, todos siempre tan fieles con el Señor, le doy la gloria a Dios, porque ustedes y yo estamos conectados aquí esta mañana. Le pido al Señor que le guarde, que le bendiga. Dios es muy bueno, para siempre es su misericordia. Y quiero pedirle que por favor me acompañe en una oración para que Dios sea dirigiendo todos nuestros pasos en esta mañana. Cierre sus ojos allí donde usted está. Señor, te doy gracias, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, para siempre es tu misericordia. Dios, cuán grande eres, Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, confiando, Señor, que si encomendamos nuestro camino a ti, tú harás. Señor, tú vas delante de nosotros con tu abrigo, con tu cobijo. Nada nos puede tocar, Señor, si tu presencia está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Tú eres un Dios bueno, un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que liberta. Señor, tú eres mi amor profundo, Señor, a quien esta mañana buscamos. Te damos toda gloria y honor. Te pedimos en el nombre de Jesús, seas tú hablando a través de tu palabra. Sé tú ministrando, Espíritu Santo, sé tú hablándonos a cada corazón. Sé tú, Señor, haciéndonos propicios para hacer tu obra, Señor, para hacer tu palabra, para tanto creerla como hacerla. Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria, todo honor, solamente a ti, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, es una bendición. Yo le quiero pedir que por favor usted levante sus manos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Acompáñenme en esta adoración. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga, que nos ministre, que nos llene. Dios es tan bueno y para siempre su misericordia y su Espíritu Santo está con nosotros para bendecirnos y para darnos tanto amor como nos quiere derramar. Por eso en esta mañana usted y yo vamos a adorarle con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Levante sus manos. Ven Espíritu Santo, ministra nuestro corazón, Señor. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amar, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, disfrutar de amar, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven,
puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena. Amén. Que Dios nos pueda encontrar, que Dios nos pueda llenar, que Dios nos pueda bendecir. Quiero saludar allí a Angie de Jumbo, Dios los bendiga. Quiero saludar a Marlene Pérez, a Esperanza Salazar. Amén, que Dios y el Espíritu Santo nos pueda llenar esta mañana. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta palabra de bendición que el Señor nos quiere regalar hoy. Antes no quiero olvidarme de invitarle esta noche al culto por Facebook Live. Es a las 7 de la noche, hoy jueves 7 de la noche. No te puedes perder la palabra de bendición que Dios tiene para nosotros, para ti, para tu familia. No te olvides de invitar a alguien para que el Señor sea bendiciendo, sea tocando su vida, sea restaurando. Dios está haciendo milagros maravillosos a través de nuestras reuniones online. Sabemos que Dios hace de los vientos sus mensajeros, y cada cosa para la cual es enviada una palabra de parte de la boca de Dios, así será hecho para su gloria y para su honra. Así que muchas gracias al Señor porque usted está allí, y quiero invitarle a que me acompañe a la palabra. Esta palabra la hemos titulado así: necesidad de intimidad con Dios. Entonces yo quiero pedirle a usted que por favor me acompañe en la lectura de la palabra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, vamos a leer del verso 1 en adelante hasta el 7. Entonces yo ya lo tengo aquí en mi computador, pero le voy a pedir el favor de que usted lo busque allí en su Biblia. Mientras tanto, unos segunditos. Esta palabra dice que es muy importante nuestra intimidad con Dios. Ahorita les hablaba que para nosotros la vida cúltica es nuestra forma de vida, asistir al culto, estar unánimes juntos en oración, como le dice la palabra, pues es una gran bendición. Pero no nos podemos olvidar que aparte de estos tiempos con el Señor, es pero muy importante que nosotros bebamos del agua viva directamente de nuestro Padre hacia nosotros, que tengamos una relación individual e íntima con Dios. Entonces quiero que por favor me acompañen a este capítulo, que es muy interesante. Yo lo voy a leer aquí en mi computador, y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Verso 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros con gozo, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole gozosos: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Entonces dice así, verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, qué tremendo pensar en esta parábola, y nuestro pastor, nuestro buen pastor, que es el Señor Jesús. Qué tremendo es pensar en que Él, de las 100, de un total, deja esas 99 y va por la una de que está perdida, el 1%. Esto me habla que la Biblia se refiere a lo individual con Dios, que Dios es un Dios de multitudes, pero también es un Dios de individuos,
que quiere una relación íntima solamente contigo y Dios, o conmigo y Dios. Es necesario que tú y yo entendamos de que nuestra relación con Dios hemos sido creados para tener una intimidad con el Señor completamente íntimos y unidos en un espíritu. La palabra de Dios dice que el que es con el Espíritu de Dios, uno es con Dios. Entonces, qué importante ser uno con Dios todos nuestros días. Estos tiempos de devocional son muy importantes porque unánimes juntos buscamos al Señor en un solo espíritu, pero es más importante ser un espíritu con Él. Entonces, el que Él vaya por esta oveja perdida me hace pensar en el gran amor que Dios tiene por multitudes, pero por ti y por mí. Amén. Entonces, yo quiero que por favor usted me acompañe a un ejemplo de relación de individuo íntima que tenía el siervo de Dios Abraham, el patriarca Abraham con Dios, que es un ejemplo que todos podemos seguir. Amén. Entonces yo quiero que por favor usted me acompañe a la lectura de Isaías 41, verso 8. Dice así. Yo estaba leyendo ahora la versión PDT, pero entonces ahora ya voy a volver a leer la Reina Valera. Entonces dice así en Isaías capítulo 41, verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi hijo, mi amigo. Mire qué impresionante. El Señor aquí se está refiriendo a Jacobo. Jacobo es el hijo de Abraham. Entonces está Abraham, que era el padre de Isaac, y Isaac era el padre de Jacob. Mire que el Señor aquí está hablando a 3 generaciones, abuelo, padre e hijo. Abraham era como el patriarca de todas las generaciones, y la Biblia dice que el Señor le dio la bendición de que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Entonces se le llama como el gran patriarca Abraham, pero el Señor aquí lo define con una palabra muy impresionante, y es que el Señor dice, Abraham mi amigo. Y wow, Dios mío, yo decía, Señor, el Dios Todopoderoso se refiere a Abraham como su amigo. Y qué bendición que Dios pueda ser nuestro amigo, que Dios pueda decir, bueno, yo soy amiga de Blanca, yo soy amigo de Blanca, yo soy amigo de Dori, yo soy amigo de Raúl. Entonces qué bendición que Dios pueda, no solamente a la multitud, a la fuego abrazador como iglesia, decir que es su iglesia amada, sino que también pueda hablar a cada individuo como lo hacía con esta oveja perdida, decir, Él es mi amigo. Es importante que hagamos una relación de amigos. Entonces yo quiero que por favor pedirle que usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 18, vamos a leer del verso 1 en adelante. Porque aquí hay una historia de la relación que tenía Abraham con Dios que me pareció muy interesante, muy hermosa, muy bonita, y realmente tocó mi corazón. Quiero pedirle que me acompañe. Génesis capítulo 18, verso 1 en adelante. Entonces dice así: el Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Mire, aquí Abraham se le aparece el Señor, dice este primer verso, dice que el Señor se le aparece a Abraham a la hora más calurosa del día, creería yo que es a la hora del mediodía, y dice que se le aparece en compañía de 2 ángeles, pero el Señor se le aparece en el lugar del árbol Mamre, allí se le aparece el Señor, y resulta que Abraham, si usted va al capítulo 13 de Génesis, Abraham le había edificado allí un altar a Dios. Esto me habla de que este hombre buscaba al Señor en este altar, y el Señor se le presenta y aparece allí y le dice, mira lo que dice en el verso 2. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él.
Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos y se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si he merecido su aprobación, por favor, quédese conmigo. Mire qué belleza. En primer lugar, el Señor se le aparece con 2 ángeles a Abraham y le dice: si es tu gracia estar aquí en la tienda, estar aquí en el altar con tu hijo, por favor, yo te pido que te quedes conmigo. Qué importante que nosotros sepamos que cuando la presencia de Dios está con nosotros, le pidamos que se quede con nosotros. Pero continuemos en la lectura. Dice así: yo soy su siervo. Él se identifica primero como su siervo y le dice: permítame traerles un poco de agua. Luego, laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Después podrían continuar su camino. Permítanme hacer esto ya que han venido hasta aquí donde está su siervo. Entonces mire qué importante. Primero le dice que se quede con él y segundo le dice que le quiere servir. Y me pareció súper hermoso porque él empieza a servirle al Señor y a estos 2 ángeles. Y continuamos, dice así: entonces ellos le dijeron: hazlo como has dicho. Verso 6. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo: rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásala y prepara pan. Luego Abraham nuevamente corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas, leche y el cordero que había preparado y lo colocó ante ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían bajo el árbol, listo para atenderlos. Mire qué impresionante. En este encuentro con Dios, Él no solamente le dice que se quede, sino también le dice: yo soy tu siervo, y empieza a servirle. Y me pareció tan hermoso cómo Él corría para poderle servir, cómo Él corría para ir a buscar la cuajada, la leche, para que Sara hiciera el pan, queriéndolos atender. Y no solamente hizo todo eso, sino que viniendo y colocando esta ofrenda delante de ellos, Él se queda de pie para seguir sirviéndoles. Me pareció muy hermoso y tocó mucho mi corazón. Y yo decía: cómo este hombre se conmueve rápidamente ante la presencia de Dios, cómo es tan reverente. Y antes, en vez de empezar a pedirle, él lo que quería era hacer sentir bien al Señor, hacerle reverencia y postrarse delante de Él. Entonces estas cosas que hace Abraham cautivaban mi pensamiento y mi corazón, que así es como nosotros tenemos que venir a la intimidad con Dios, pidiéndole, rogándole que se quede en actitud de siervos y haciendo todo para que el Señor se pueda sentir bien en la presencia nuestra con Él. Entonces dice así: entonces ellos dijeron: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le respondió: ahí en la carpa. Uno de ellos dijo: el Señor, te aseguro que regresaré el próximo año en este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Mire, wow, qué impresionante, esto me encanta. No solamente el Señor permitió que Abraham le sirviera, sino que el Señor le suelta una promesa a Abraham. Ya el Señor le había dicho a Abraham que multiplicaría su descendencia, pero Sara era una mujer estéril y Abraham era un hombre ya entrado en años. Entonces, ¿cómo podía ser posible algo imposible para el hombre? Pero Dios aquí, en medio de su intimidad, en medio de su conversación con Abraham, le suelta la promesa de que en un año volverá y su hijo ya habrá nacido. Entonces imagínense el gozo. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, Dios no solamente busca de tener intimidad con nosotros, sino también darnos esa promesa que estamos necesitando, esa promesa, esa salvación, esa respuesta que necesitamos individual, porque esta respuesta que necesitaba Abraham no es la misma que yo necesito ni la que tú necesitas. Por eso el Señor en Isaías se refiere a Dios como Él mismo, se refiere como al yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob.
3 generaciones diferentes con necesidades diferentes. Es por eso que tu necesidad y la mía son diferentes y por eso tú tienes que ir y hacer tu propio tiempo de intimidad con Dios y yo también. No nos es suficiente estar en estas mañanas que son una bendición, no nos es suficiente ir al culto, sino que aún mayor es nuestra necesidad de intimidad con Dios. Amén. Entonces vamos al verso 17. Dice así, no lo vamos a leer, pero se lo voy a contar, que lo que dice que Abraham empieza a rogar por Sodoma porque el pecado de Sodoma era tanto que había subido a la presencia de Dios. Entonces Dios dice, voy a ir allí y voy a ver si esto es verdad. Y si esto es verdad, le dice el Señor a Abraham, traeré sobre esta tierra destrucción. Entonces, qué tremendo es, porque allí empieza Dios a hablarle a Abraham y a contestarle y empieza un diálogo de interacción. Y qué bueno que en tu intimidad y mi intimidad nosotros podamos tener un tiempo para escuchar a Dios, no solamente que Él nos escuche, sino nosotros escucharle. Y allí está el receptor y el emisor hablando y es un diálogo muy intenso y empieza Abraham a hacer la tercera parte de este encuentro y empieza a decirle, Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿tú destruirías este lugar? ¿Cómo un Dios justo puede destruir este lugar? Entonces el Señor dice, si encontraras 50 justos, no lo destruiría. Luego Abraham le dice, y si encontraras 45, luego le dice, y si encontraras 30, y si encontraras 20, por último le dice, y si encontraras 10 justos, ¿la destruirías? Entonces el Señor dice, si encontrara tan solo 10 justos, no la destruiría. Pero lastimosamente no encontró ni 10 justos. Los justos a los que se refería Abraham se refería a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra con su familia, su esposa y sus hijos y sus yernos. Entonces, a causa de esta intercesión, miren lo importante, a causa de esta intercesión, Dios libra a Lot y a sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, en nuestra intimidad, algo muy importante, 3 cosas muy importantes que pasaron aquí en este tiempo que tuvo de hablar con Dios, Abraham, fueron 3 cosas. Pero algo que yo quiero que ustedes y yo resaltemos es que, por favor, acompáñenme. Allí mismo en el mismo capítulo, en el verso 33. Esto es algo que quiero recalcar. Dice así, cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Mire qué impresionante, dice con. Es diferente hablar de Dios a hablar con Dios. Ahorita en este momento yo le estoy hablando de Dios, le estoy compartiendo de Dios. Es diferente cuando tú le hablas a alguien de Dios, le compartes de Dios, sirves a Dios y hablas de Él, pero es diferente cuando tú hablas con Él, que era lo que en este verso bíblico y en este capítulo bíblico hace Abraham. Habla con Dios y Dios habla con él. Qué importante que tú y yo tengamos esa comunión, de hablar con Dios y que Dios nos responda. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Recuerda que en esta comunión tenemos varias cosas que resaltar y quiero resaltar 3 cosas. En esta comunión con Dios, Dios te anunciará las promesas. En esta comunión con Dios, Dios te hará revelación de planes, así como Dios le reveló a Abraham el plan que tenía para Sodoma y Gomorra. Así Dios te revelará los planes que tiene para contigo, para con tu familia. Habrá anuncio de las promesas que Dios tiene individuales para ti. Dios escuchará la intercesión que tú hagas por tu pueblo, por tu nación, por tu familia, por tu trabajo. Entonces, qué importante es tener una relación individual. Qué importante es que tú y yo nos entreguemos al Señor. Amén. Entonces, quiero pedirle que por favor usted y yo tengamos en cuenta esto, de qué importante es que tú y yo tengamos una relación íntima con Dios. Y lo más importante de todo es que tú y yo podamos conocerle. Tú y yo podamos conocer al Espíritu Santo y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces quiero pedirle que por favor vamos a orar
Y cierra tus ojos, Señor, te doy gracias, te bendecimos, Señor, tú eres bueno, tu palabra, Señor, para siempre es grande, tu para siempre, tu misericordia es infinita, Señor, tu fidelidad es muy grande. Oh Señor, sabemos y conocemos que tenemos que estar en un tiempo de intimidad contigo, Señor, en un tiempo en el que tú seas gobernando nuestros pensamientos, en un tiempo en el que tú seas revelando todo plan que tú tienes para nosotros, para nuestra familia. Hoy, Señor, te entregamos todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener tiempos de intimidad mayores contigo, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo. Señor, qué bueno podernos deleitar, así como lo hacía Abraham, tu siervo, Señor, rogando por tu presencia, postrados en tu presencia, Señor, para así poder escuchar los planes individuales que tú tienes con nosotros, para así poderte servir, Señor. Qué bueno poder hacer todo esto que hacía Abraham, correr a tu presencia, correr para servir, rendirnos a ti, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos llenes, Señor, que tú nos inundes, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si tú no sabes qué es tener intimidad con Dios, yo te invito a que tú pases tiempo con Dios a solas. Cuán dulce es tu amor, cuán dulce es conocerte, Señor, en lo individual. Gracias, Señor, por dejar las 99 ovejas ir por la perdida. Gracias por ser el Dios de multitudes, pero el Dios individual. Aquel que quiere darme a conocer sus enseñanzas, sus promesas directamente a mí, Señor. No queremos vivir la experiencia de otro, queremos vivir la experiencia personal e individual, Señor, con nuestro pastor. Tu palabra dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y así lo creo, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Toda gloria y toda honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios. Quiero terminar leyendo un verso. Por favor, vaya a Mateo, capítulo 6, verso 6. Dice así: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Recuerda, es muy importante orar en secreto con el Señor. Jesús nos da una instrucción de nuestra intimidad con Dios, y es esta: Mateo 6, capítulo 6, verso 6, donde nos dice que allí cerrada la puerta, el Señor traerá bendición para nosotros. No te olvides de desnudar tu corazón delante de la presencia de Dios. No te olvides, esta noche te esperamos en nuestra reunión de culto a las 7 de la noche. Dios te bendiga, te amamos, gracias por prestar tus oídos. En el nombre de Jesús, amén. Adiós.